Luego de haber introducido estos cuatro casos, dos familias de casos, cada una con y sin variación temporal, eh, quiero conversar brevemente sobre cómo distinguir entre los cuatro casos. Cómo distinguir los cuatro casos. Vale decir, dado un sistema de comunicaciones, dado un ambiente de propagación, ¿cómo determinar? Esto se trata del caso 1A, esto se trata del caso 2B. Y aquí quiero plantear tres elementos para motivar un poquito lo que viene en nuestro estudio de comunicaciones inalámbricas. Asumamos que tenemos un caso 1A, vale decir, el tau max es mucho menor que el tiempo de símbolo y no hay movilidad. Y es necesario aumentar la tasa de datos. Vale decir, hay que reducir el tiempo de símbolo. Es decir, este tiempo relativo, ¿no es cierto?, tiene que acortarse. Si queremos duplicar la tasa de datos, básicamente el tiempo de símbolo t tiene que ser reducido a la mitad. Después supongamos que lo volvemos a reducir a un cuarto, lo volvemos a reducir a un octavo, lo volvemos a reducir a un 16avo. ¿En qué momento este valor de t que va bajando y que va aumentando la tasa de datos de la modulación digital, en qué momento lleva a la situación 1A, a convertirse en un caso que se asemeja más bien al caso 2? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se pasa al caso 2A? Asumiendo, ¿no es cierto?, que seguimos en una situación sin variación temporal. Y presentando la pregunta con un poquito más de formalidad, ¿qué relación entre tau max y la duración de un símbolo separa a los dos casos? Esto es una pregunta muy cuantitativa, son dos tiempos que de alguna forma tienen que ser comparables y en nuestro estudio de comunicación inalámbrica vamos a responder esta pregunta y quiero dejarla desde ya motivada. Hay una segunda situación que ya la mencioné en algún momento, es que según el tamaño que tiene este ambiente de propagación, los tau sub n, los retardos de las trayectorias, si el ambiente es muy grande, son mayores que los tau sub n si es que el ambiente de propagación es pequeño. Es decir, si es que tenemos un caso del tipo 1, ¿qué es lo que ocurre si es que este sistema de comunicaciones con esta tasa de datos, con ese tiempo de símbolo, lo llevamos de un ambiente tal vez de oficina de interior con un tau max pequeño, trayectorias cortas, locales, lo llevamos a un ambiente de exterior, donde las trayectorias ya no pueden ser de metros o decenas de metros como dentro de un edificio, dentro de un espacio de oficina, sino que podrían ser de cientos o incluso miles de metros como en un ambiente metropolitano. Entonces crece esta dispersión, crece el tau max y en algún momento también
vamos a llegar a una situación más bien como el caso 2. Entonces tenemos una segunda pregunta que dice así: es intuitivo que los tau n dependen del tamaño del ambiente de propagación. Y como consecuencia surge la pregunta si se tiene un caso 1A y se sale de un ambiente de oficina, a modo de ejemplo, a un ambiente exterior, ¿en qué momento comienzan los tau n a generar condiciones de caso 2A? Y esto también es una pregunta que queremos cuantificar detalladamente. ¿Qué es lo que hay en el ambiente de propagación y cómo un ambiente de propagación produce ciertos valores de tau n? Y finalmente, una tercera situación que queremos entender con más detalle es bajo qué condiciones se puede asumir que Hn, los Hn y los tau sub n son constantes, entre comillas, durante muchos tiempos de símbolo, desde luego en los ambientes de propagación varían, es inevitable. La pregunta es cuán rápido varían con respecto a los tiempos de símbolos. Si cada símbolo de la transmisión enfrenta un tau n y un hn, o un conjunto de tau n y un conjunto de hn que han variado, es muy distinto que si 10.000 símbolos pueden ser transmitidos donde la variación de los hn y de los tau n puede ser una fracción porcentual pequeña de sus valores originales. Entonces, ¿bajo qué condiciones se puede asumir que son constantes durante muchos tiempos de símbolo? ¿Y a partir de cuándo es necesario considerar Hn variables en el tiempo y tau n variables en el tiempo? Y esto también lo hemos parcialmente ya motivado a través de esta observación que hicimos muy al comienzo, donde ligamos la variación temporal del canal con el tiempo que requiere recorrer media longitud de onda. Entonces, conectemos esta pregunta con
la cuantificación correspondiente, ¿qué rol juega el tiempo para recorrer media longitud de onda en esta pregunta? Y esto también es algo que queremos responder cuantitativamente durante este curso.